La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo webinar organizado por ORH, por el Observatorio de Recursos Humanos. En este caso, hoy vamos a ver los 5 principios del Change Management, los primeros pasos hacia la certificación de PROSCI. Para hablar de este tema, de estos 5 principios, contamos hoy con 2 personas. Ellos son Yolanda Gutiérrez, partner de Eversheds Sutherland Nicea, y Roberto Konix, Managing Partner de Facultad PROSCI. Muy buenos días a los dos, buenos días a todos los asistentes, darles las gracias por inscribirse a este webinar que esperamos que les sea de mucha utilidad, y les recordamos también que a lo largo de la presentación de la ponencia pueden ir en el apartado de preguntas escribiendo sus cuestiones, y al final de la presentación intentaremos contestar al mayor número de ellas. Sin más, cedo la palabra a Yolanda Gutiérrez. Buenos días. Yolanda, buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, buenos días. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias otra vez a todos los asistentes a este webinar. Soy Yolanda y, bueno, he dedicado toda mi vida profesional, que son ya casi 30 años, al ámbito de gestión de personas. Y tengo el placer de contar con Roberto en este webinar de compañero. A Roberto he tenido el placer de conocerle hace relativamente poco tiempo, un experto a nivel global en temas de gestión del cambio y donde yo creo que vamos a poder aprender y compartir muchísimas cosas con él. Nosotros en este webinar queremos hacerlo un poco de manera diferente. Bueno, yo me planteaba cómo empezar o qué tipo de frase os tenía que trasladar, ¿no? Y la verdad es que, bueno, estamos todos tan saturados de estas frases de el cambio es lo principal de las empresas, estamos en un mundo cambiante, que yo, la verdad, empezaría un poco nuestra exposición simplemente compartiendo con vosotros una frase que para mí me sirve de inspiración constante, tanto en mi vida personal como profesional, y que seguro que muchos de vosotros conocéis y que bueno, pues que tiene no es de mucha actualidad porque la dijo Sócrates, pero sinceramente a mí me es muy inspiradora. Y es que el secreto del cambio está en enfocar toda tu energía no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Bueno, pues de gestión del cambio se lleva hablando mucho tiempo y yo creo que las últimas 4 décadas en España ha sido un tema que efectivamente en muchas organizaciones ha venido formando parte de las agendas y de los puntos de discusión. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar hace 30 años en Accenture, que ya por aquel entonces, haciendo implantaciones tecnológicas, pues un equipo de gestión del cambio, de Change Management, lo que hacíamos era facilitar de alguna manera el acercamiento del usuario a toda esa nueva tecnología que se estaba poniendo en marcha, y era cuando se hacían las grandes implantaciones de sistemas, cuando empezaron ya a estar los PCs de manera masiva en las organizaciones, etcétera. ¿Cuál era el foco? Era un foco puramente formativo, un foco donde los gestores de proyecto realmente hacían un hueco a los que estábamos trabajando en Change Management, pues para poder dar cursos a los usuarios, poder facilitar un poco ese acercamiento. ¿Qué ha pasado? Durante muchísimos años la gestión del cambio, o al menos como yo creo que la he vivido, y muchísimas organizaciones, y seguro que muchos de vosotros que seáis un poco de mi quinta, pues la hemos vivido como algo como muy conceptual, a veces poco aterrizado, que nos tocaba hablar de ello y bueno, pues lo que le echábamos era mucho sentido común, mucha experiencia detrás y mucho criterio, ¿no? Pero que no contábamos ni con una visión compartida, ni con una metodología clara, concreta, aterrizada, con herramientas. Muchas veces nos encontrábamos en las organizaciones como enfoques un poco naif, ¿no? O sea, al final hacíamos gestión del cambio, sobre todo desde los departamentos de recursos humanos, porque los gestores del proyecto nos decían que, oye, ¿qué se puede hacer para que los usuarios esto lo lleven mejor? Venga, vamos a meter un par de cursos de formación, un par de comunicados y tiramos con esto, ¿no? En fin, lo que quiero decir es que también muchas formas, en muchos momentos, pues ha supuesto un poquito también de descrédito, ¿no? Para lo que era change management, y un poco de mermar la credibilidad y la seriedad que un tema de esta naturaleza ha de tener, ¿no? En abril de este año he tenido la oportunidad de participar en la primera certificación abierta que ProSci ha hecho en España, en lengua hispana. Éramos 14 personas que nos hemos certificado
y la verdad es que, bueno, pues lo que he descubierto y de alguna forma pues he motivado el que en España pues Roberto nos pueda trasladar toda su experiencia a nivel internacional y sea también un camino para nosotros para empezar a caminar, pues he podido certificarme, he podido ver un enfoque y una metodología que es la que tiene ProSci a nivel mundial basada en un análisis, en una investigación de más de 20 años y que todo esto ha dado un producto que es, pues para mí, pues por primera vez una concreción clara y absoluta de lo que supone hacer una buena gestión del cambio en una organización y empezar a ver que las cosas pues son mucho más concretas y podemos aportar muchísimo más valor del que hasta ahora, pues quizá por este desconocimiento se estaba aportando. Por tanto, hoy tenemos la oportunidad de empezar a compartir, empezar a crear una visión, una metodología y un lenguaje común alrededor de la gestión del cambio. Yo os voy a invitar, y antes ya de dar la palabra a Roberto, que nos ilustre y que nos inspire en este tema, yo os voy a invitar a que todos los participantes cojáis un papel ahora mismo, un boli, si tenéis cerca, y un papel más bien grande. Si tenemos un DIN A3, tanto mejor, porque vamos a haceros trabajar un poquito y pensar un poco. Vamos a hacer un webinar un poco interactivo. Entonces, tenedlo a mano. Estoy ralentizando un poquito para que busquéis el papel, busquéis el lápiz. Y además que también penséis, mientras que Roberto ya nos empieza a hablar, que penséis en un proyecto de cambio que ahora mismo en vuestras organizaciones se esté llevando a cabo. Traedlo a vuestra mente porque sobre ese vamos a ir trabajando y vamos a ir pues construyendo unas reflexiones, cada uno las irá escribiendo y apuntando. No podemos compartir nada pues por el tipo de formato de webinar que tenemos, pero que cada uno os llevéis algo en la mochila y que nos va a ayudar Roberto en esta reflexión. Sin más, y esperando que ya todos tengáis papel y lápiz, Roberto, muchísimas gracias y te dejo paso. Yolanda, muchas gracias por la presentación. Buen día a todos, un gusto estar con ustedes. Yo soy Roberto Konix y la idea es compartir por los siguientes 50 minutos, 40 y tantos minutos para abrir espacio a una sesión de preguntas y respuestas al final. Esto que llamamos nosotros los 5 principios de Change Management, ¿no? Y que son realmente la base, los cimientos de todo lo que hacemos y lo que hemos venido construyendo a lo largo de pues ya 20 años de estar haciendo investigación y compartiéndola con nuestros clientes a nivel mundial en este tema interesante de Change Management, ¿no? Entonces, si me permiten avanzar aquí con la presentación, permítanme un segundo porque... Ok, perfecto. ¿Qué agenda tenemos para hoy? Básicamente vamos a cubrir 3 puntos. Primero, el comprender el qué, más importante todavía el por qué y el cómo de gestión de cambio. Vamos a hablar de estos 5 principios de Change Management que son la cimentación de nuestro trabajo y como ya nos explicaba Yolanda, vamos a ir aplicando estos 5 principios a una iniciativa real de cambio, de transformación, de mejora que estén ustedes enfrentando, ya sea en sus organizaciones o con sus clientes. Sé que tenemos en el grupo de participantes varios consultores y desde luego ahí el desafío es qué podemos hacer para apoyar a nuestros clientes a que sean más exitosos en estos procesos de cambio. Todo eso es lo que vamos a ir aplicando. Y como nos decía Yolanda, la idea es que tomen una hoja de papel, por favor, y si es posible, traten de dividir en 4 cuadrantes, como se muestra aquí a la derecha, los 2 cuadrantes superiores un poco más grandes que los inferiores, ¿no? Y vamos a ir llenando a lo largo de este webinar esos 4 cuadrantes de su hoja de papel. Los 5 principios de Change Management los publicamos por primera vez en el 2012. En el 2003, nuestro fundador, Jeff Hyatt, y nuestro Chief Innovation Officer, Tim Creasy, publicaron este libro que se conoce simplemente así como Change Management, el lado humano del cambio. Y en 2012
liberamos una segunda edición y en esta edición agregamos este primer capítulo que cubre el porqué de Change Management, ¿no? Y lo que estamos buscando ahí es de verdad definir el valor que gestión de cambio puede tener en las organizaciones y con esto desmistificar un poco los conceptos de Change Management y ponerlos en el contexto de valor generado a una organización, ¿no? Contribución al retorno de inversión o a los estados financieros de la organización. Y todo esto se basa en esta cita que es bastante interesante de nuestro conocido amigo Stephen Covey, que en paz descanse. La prioridad está en función del contexto, ¿no? Decía él, y realmente es una reflexión interesante porque la relevancia de un cambio no está en el cambio en sí mismo, sino en el contexto donde el cambio sucede. Entonces, en la medida que podamos entender ese contexto, podemos darle relevancia a nuestro trabajo y al impacto de los cambios que estamos manejando, ¿no? Y bueno, los 5 principios de gestión de cambio que vamos a cubrir el día de hoy son estos que mostramos aquí. El primero es cambiamos por una razón y vamos a ir profundizando en cada uno de ellos. El segundo principio es el cambio organizacional requiere de cambio individual y es un concepto muy interesante. El tercero es los resultados organizacionales al fin del día son el resultado colectivo del cambio individual. Y es curioso porque hasta ahorita ni tan siquiera hemos hablado de gestión de cambio o de change management, simplemente estamos explicando el contexto, ¿no? Donde, cómo los cambios suceden. Y ya finalmente es en el cuarto principio donde hablamos de gestión de cambio, pero gestión de cambio como un marco organizacional que nos facilita esta gestión del lado humano del cambio y por ende la facilitación de las transiciones individuales en el contexto de los cambios organizacionales. Y finalmente cerramos el círculo y decimos, bueno, aplicamos gestión de cambio para obtener finalmente los beneficios y los resultados deseados, que es de donde partimos en el punto 1, ¿no? Al definir una razón, definimos claramente beneficios y resultados deseados y acabamos aplicando, gestión de cambio con la única idea de realizar esos beneficios, ¿no? Estos son los 5 principios y vamos a ir caminando uno por uno y explicándolos a detalle, ¿no? Entonces, cambiamos por una razón. Esto suele sonar obvio, ¿no? Pero muchas veces, dependiendo de la naturaleza del cambio, esa razón es más elusiva y sobre todo, cómo transformar esa razón en resultados que sean medibles y palpables, que nos permitan tener evidencia de que llegamos, ¿no? En programación neurolingüística se usa mucho este concepto de defíneme éxito y defíneme cómo vamos a saber que llegamos a ese éxito, ¿no? Y de eso se trata precisamente definir tener clara esta razón, ¿no? ¿Por qué nos estamos embarcando en este proceso? Y sobre todo, ¿qué evidencia vamos a tener para saber que llegamos ahí, ¿no? Pero antes de avanzar un poco en este concepto, vamos a regresarnos un poco a la definición de cambio, ¿no? Nosotros hablamos de que el cambio es un proceso. El cambio no es un evento que nos sucede, es un proceso. Y hoy en día, con todo el entorno tan volátil, incierto, voluble, ambiguo que estamos viviendo, el cambio cada vez más está presente todo el tiempo en nuestras organizaciones. Entonces, es un cúmulo de procesos que estamos viviendo constantemente, ¿no? Pero esos procesos nosotros los definimos en 3 fases o 3 etapas. Partimos de un estado actual, ¿no? Y finalmente el cambio no es más que un movimiento de ese estado actual a través de un estado de transición por el cual nos movemos para llegar finalmente a un estado futuro. Ya Yolanda nos decía que el secreto aquí está en poner toda nuestra energía en cómo construir ese estado futuro, ¿no? Pero es partir de donde estamos hoy
moviéndonos por un estado de transición para llegar finalmente a un estado futuro. Y este concepto del cambio como un proceso de 3 fases o 3 estados no es realmente nuevo. La primera persona que pareciera documentó estas 3 fases es este señor Arnold van Gennep, que en un libro muy interesante que tiene que se llama Los ritos de paso, donde habla de justo estas transiciones culturales a lo largo de las distintas sociedades que han vivido en este planeta y cómo ellos han pasado precisamente por estas 3 etapas. Pero la verdad es que hay muchos otros autores que han contribuido a afinar este concepto y tener este concepto claro de que el cambio es un proceso de 3 fases o de 3 etapas ayuda mucho a ponerle un marco de referencia al cambio, ¿no? Voy a pasar rápidamente por esto. Ya hablábamos de Van Gennep y sus ritos de transición, y él hablaba de estas 3 fases, ¿no? Separación, liminalidad, que es esta fase de transición donde nada es claro, todo es medio ambiguo, hay confusión, y finalmente cómo nos incorporamos a un nuevo estado futuro. Lewin habla de unfreeze, move y freeze, ¿no? Cómo nos descongelamos, y quizá eso a principios del siglo XX podía, cuando la vida era o llevaba un ritmo un poco más tranquilo, se podía entender. Hoy ya no tenemos tiempo de congelarnos y descongelarnos, ¿no? Vivimos en un constante descongelamiento, si podemos decirlo así. Bridges, ¿no? Que habla de cómo terminamos una etapa, entramos a una zona neutra e iniciamos una nueva etapa en el estado futuro, ¿no? Y así vamos presentando muchos otros autores que a lo largo de muchos años, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, han venido hablando continuamente de estos 3 estados, refiriéndose a ellos de manera diferente, pero al fin del día todos estamos hablando de lo mismo, donde hoy estamos, por donde tenemos que transicionar para llegar a donde queremos estar, ¿no? Y bueno, aquí simplemente quiero mostrarles la bibliografía, ¿no? De todos estos autores, y como pueden ver, pues Van Gennep publicó esta obra de Los ritos de paso en 1909, y fue quizá la primera obra que hablaba de estas tres fases, ¿no? Y bueno, finalmente, aunque veamos muchos cambios simultáneos en nuestra organización, todos siguen teniendo estos 3 estados. Claro que hoy en día empezamos a tener ya un overlap, ¿no? De estados futuros con estados actuales y estados de transición. Y entonces es común identificar en las organizaciones esto, que cuando lo vean completa esta diapositiva parece una obra de arte impresionista, pero no lo es. Lo único que estamos tratando de hacer aquí es mostrar cómo es común en una organización donde hay tantas iniciativas de cambio simultáneas que se sobreponen estados actuales con estados de transición, de estados futuros. Y también es común encontrarnos ahora que estamos moviéndonos a este concepto de organizaciones ágiles o de agilismo organizacional. Es común encontrarnos que hay una secuencia de estados de transición y nunca terminamos de llegar a un estado futuro, porque el estado futuro, en cuanto llegamos, se vuelve un estado de transición adicional, porque ya hay un nuevo estado futuro y así sucesivamente, ¿no? Y esto viene de la dinámica con la que la tecnología está desarrollando nuevas herramientas y nos impide el poder decir, llegamos ya a este estado futuro y podemos permanecer un tiempo aquí, porque esos estados futuros se van volviendo continuamente estados de transición. Y finalmente, ¿por qué nos movemos de un estado actual a un estado futuro? Y la respuesta es obvia, ¿no? Porque los beneficios que buscamos, la razón por la cual nos pusimos en movimiento inicialmente, está en los beneficios que buscamos en el estado futuro, ¿no? Típicamente, hoy en día, las organizaciones buscan disminuir costos, y esa realización de costos más bajos está en el estado futuro.
Queremos incrementar ingresos a través de nuevas iniciativas de venta, de mercadotecnia, y esa realización de ingresos mayores está en el estado futuro, ¿no? Queremos disminuir errores, queremos disminuir desperdicio, queremos incrementar eficiencias, queremos ser más productivos, y todo eso normalmente es algo que no tenemos hoy en el estado actual porque algo nos falta, algo tenemos que hacer diferente, y por ende nos lanzamos a esta aventura de transicionar, pasar por este estado de transición para llegar al estado futuro, donde es como la tierra prometida, ¿verdad? Ahí esperamos que esos beneficios se realicen. Y realmente, ¿qué impulsa a las organizaciones a abandonar sus estados actuales y buscar estados futuros? Aquí estamos tratando de graficarlo en dos dimensiones, ¿no? Primero, motivos internos en la organización, motivos externos, y motivos que llamamos triggers, ¿no? Disparadores, que generalmente son situaciones que no controlamos y que están generados por el entorno. Y por otro lado, metas que generalmente son retos que nos imponemos a nosotros mismos como organizaciones, pero también como personas muchas veces, ¿no? Entonces, ellos tenemos nuevos planes estratégicos, mejorar el rendimiento interno, entrar en un proceso de mejora continua, hacer más con menos, ¿no? Así, viendo hacia afuera, ¿no? Amenazas competitivas, nuevos jugadores. Hoy que está tan de moda el tema del cambio disruptivo, la verdad es que aparecen jugadores nuevos de la nada, pequeños, muchas veces invisibles, pero que se vuelven verdaderas amenazas para nuestras organizaciones, clientes más exigentes, nuevas generaciones de clientes con expectativas diferentes y deseos de experiencias diferentes, cambios económicos, cambios de mercado, nuevas tecnologías, cambios en la regulación, cambios en la legislación. Por otro lado, viendo a metas que nos vamos imponiendo dentro de nuestras organizaciones, reducir costos, aumentar ingresos, reducir errores, mejorar eficiencias, y viendo hacia afuera, ¿no? Queremos normalmente mejorar nuestra posición de mercado, incrementando nuestra participación, mejorar la satisfacción de nuestros clientes, extender nuestras relaciones, crear ecosistemas más grandes con clientes, proveedores, en fin, y también ir minimizando nuestra exposición al riesgo. En fin, todos estos son normalmente, son razones, ¿no? Por las cuales estamos continuamente en movimiento en las organizaciones, abandonando estados actuales y buscando estados futuros, ¿no? Entonces, como decía Yolanda, pues ahora lo que vamos a hacer es regresar a su hoja de papel y les voy a pedir que en un minuto traten de plasmar en esta hoja sus razones. ¿Cuáles son los objetivos por los cuales esta iniciativa, este cambio que les pedimos tengan presente durante este webinar? ¿Cuáles son los objetivos, beneficios, cuáles son los resultados que ustedes esperan para este proyecto o iniciativa de cambio que tienen en mente? Y desde luego suele ser más de una, y lo que nos gustaría es que ahí enlisten la serie de razones por las cuales ese cambio se está dando, está sucediendo, y lo más importante, qué beneficios y qué resultados se esperan del mismo, ¿no? Nos tomamos un minuto, por favor. Muy bien, continuamos, si les parece bien. Desde luego, un minuto es poco tiempo a veces para hacer estas reflexiones. Lo que estamos buscando es simplemente iniciar un proceso que ustedes puedan continuar después y puedan concluir estas reflexiones
las iniciativas de cambio en las que están involucrados, ¿no? Estoy viendo aquí algo interesante. Muy bien. Siguiente principio. El cambio organizacional requiere de cambio individual. Y esto muchas veces se pasa por alto en las organizaciones, ¿no? Nosotros tendemos a enfocarnos en estos beneficios que estamos buscando como organización en el estado futuro, que típicamente son implementación de nuevas herramientas tecnológicas, ¿no? Un RP, registros médicos electrónicos en un hospital. Buscamos continuamente documentar y optimizar procesos de negocio. Típicamente también vamos y adquirimos una empresa y la fusionamos con la nuestra porque ahí vemos valor que no tenemos hoy en nuestra organización. Entonces, todo el foco se pone o se centra en estos beneficios que como organización vemos en el futuro, pero se nos olvida esta frase que yo creo que es bastante poderosa. Las organizaciones en realidad no cambian. El cambio organizacional es el resultado de cambios individuales exitosos. Son los individuos al fin del día los que tienen que hacer cosas diferentes en la organización, pensar y actuar de manera diferente para que los cambios se materialicen en las organizaciones, ¿no? Entonces, finalmente, aquí se vuelve un ejercicio de cómo María hace hoy su trabajo, a cómo María lo tendrá que hacer para que ese estado futuro se vuelva una realidad. Y lo mismo sucede para Pedro, y lo mismo sucede para Joaquín, y lo mismo sucede para todos los individuos específicamente impactados por un cambio, ¿no? Cada uno de ellos tiene que hacer esta transición individual de cómo hoy he venido haciendo mi trabajo, de cómo hoy lo hago, a cómo lo tendré que hacer en el futuro. Entonces, la realidad es que este cambio organizacional, estas tres fases por las que la organización va a transitar, en realidad es la suma de un colectivo de transiciones individuales, de cómo hoy trabajamos a cómo tenemos que trabajar en el futuro. Y hay aspectos puntuales del trabajo de un individuo que se ven impactados durante cualquier cambio. Esto que les estoy mostrando son los 10 aspectos de trabajo de una persona o del trabajo de una persona que se ven impactados durante un cambio, ¿no? O la persona tiene que lidiar con nuevos procesos o nuevos sistemas, aquí hablamos de herramientas tecnológicas, o otro tipo de herramientas, no necesariamente software en una computadora. Tiene que enfrentar una nueva descripción, un nuevo rol a desempeñar en su puesto de trabajo, cambios interesantes, comportamientos críticos, actitudes, creencias, un nuevo mindset, una nueva mentalidad, las estructuras organizacionales cambiando, la forma en la que medimos y evaluamos el desempeño de los individuos en la organización, la forma en la que los compensamos, o un cambio que suele ser complejo, de los cambios de ubicación física, ¿no? Que a veces suenan como muy sencillos y seguramente más de ustedes saben que son cambios bastante complejos. Entonces, lo que podemos hacer nosotros para cada cambio específico es medir el grado de impacto que tiene sobre cada uno de estos aspectos del trabajo de un individuo. No todos los aspectos se impactan todo el tiempo y el grado de impacto en cada uno de estos elementos pues es diferente según el cambio. Entonces, típicamente podemos tener este mapeo y decir, a ver, para este grupo de individuos, estos son los aspectos que cambian y cambian en este nivel, ¿no? Entonces, podemos hacer este análisis, ¿no? Diciendo, a ver, hasta hoy, esto es lo que se ha venido haciendo en cada uno de estos aspectos y mañana esto es específicamente lo que cada uno de los individuos impactados por el cambio va a tener que hacer diferente para que el cambio se materialice y se lleve a una conclusión, ¿no? Entonces, aquí nos vamos a tomar otro minuto y les voy a pedir que ahora reflexionen sobre quiénes en su organización o en la organización de sus clientes tienen que hacer su trabajo de manera diferente cuando se implemente este cambio que tienen ustedes en mente, ¿no?
sea, dicho de otra manera, para que el cambio se materialice, ¿quiénes, qué organizaciones, recursos humanos, operaciones, manufactura, ventas, mercadotecnia, quiénes tienen que hacer cosas diferentes para que las razones, los beneficios que buscamos se puedan materializar? Nos tomamos un minuto, por favor. Listo, regresamos. Muy bien. Con esto nos movemos al tercer principio de gestión de cambio que tenemos publicado en nuestro libro, y este es: los resultados organizacionales son el resultado colectivo del cambio individual. Y aquí hacemos alusión a esta cita de Vince Lombardi, un coach muy reconocido en los años 60 y 70 en el mundo del fútbol americano, ¿no? Y él decía: los logros de una organización son el resultado del esfuerzo combinado de cada individuo, y eso se vuelve el centro y el corazón de todo este trabajo de gestión de cambio, ¿no? Entonces, repasando, ¿no?, esta transición organizacional del estado actual al estado futuro, en realidad se vuelve una suma de transiciones individuales de cómo hoy trabajo, cómo hoy pienso, cómo hoy me conduzco, a cómo debería de hacerlo en un estado futuro, ¿no? Y realmente, si no facilitamos estas transiciones, las transiciones de por sí son complejas, y si no las facilitamos, lo que empieza a suceder es que el estado futuro se vuelve un estado cada vez menos completo, más incompleto, ¿no? Empieza a parecerse, como lo estoy mostrando aquí, más a un queso suizo, un queso gruyère lleno de hoyos, y no se vuelve ese estado futuro sólido que esperábamos, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de que gestión de cambio es trabajar sobre el lado humano del cambio, y el lado humano del cambio en las organizaciones consiste en cerrar brechas, porque al cerrar brechas y facilitar estas transiciones, lo que logramos es transitar de los requisitos de un cambio a los resultados que esperamos de ese cambio, transitar de la instalación de una solución a la realización de los beneficios que esa solución, o la realización de los resultados que esa instalación de una solución nos debería dar, y por ende centrarnos no en generar soluciones, sino en obtener los beneficios que esa solución nos debería de dar, ¿no? Muchas veces nos quedamos cortos en las organizaciones y pensamos, porque instalamos ya un nuevo proceso, una nueva herramienta tecnológica, ya terminó nuestro trabajo, y en realidad no es así. La verdadera conclusión de un buen trabajo de gestión de cambio está cuando vemos la realización de los beneficios que esperamos, y no simplemente cuando entregamos una solución esperando que haya gente que la utilice, ¿no? Y eso nos ha llevado a identificar 3 factores humanos que determinan lo que nosotros llamamos el retorno de inversión, que depende de las personas haciendo cosas diferentes durante un proceso de cambio. Y estos 3 factores humanos son: el primero, velocidad de adopción, que es qué tan rápido logramos que las personas impactadas por un cambio adopten nuevas formas de trabajar, los nuevos sistemas, los nuevos procesos, o que sean capaces de desempeñar esas nuevas actividades en el trabajo. El segundo factor humano es utilización final
del colectivo de individuos impactados por un cambio, ¿cuántos finalmente logramos que acepten y usen estas nuevas soluciones? Y por último, y esto en cambios tecnológicos o ahora en estos procesos de transformación digital que todo el mundo está viviendo, se vuelve un factor muy importante, nivel de competencia. Porque no basta con que la gente haga nuevas cosas, también queremos que las haga con un cierto nivel de desempeño, ¿no? Con un cierto nivel de dominio de esas nuevas actividades. Entonces, estas tres cosas, velocidad de adopción, utilización final y nivel de competencia, van a determinar qué tan sólido se vuelve este retorno de inversión de la parte que depende de las personas adoptando y usando, ¿no? Entonces, nosotros decimos que el retorno de inversión total de un proyecto, de una iniciativa de cambio, tiene siempre dos componentes: la contribución de instalación, lo que contribuye en sí mismo la solución, y la contribución de adopción. Qué tanto el que las gentes usen o no usen esa solución va a determinar el retorno de inversión. Y hay proyectos que tienen poca dependencia de las personas haciendo cosas diferentes. Hay proyectos que tienen una mediana contribución de la parte de adopción y uso, que así le llamamos, y hay proyectos que tienen prácticamente todo su retorno de inversión centrado en que las personas usen y adopten nuevas formas de trabajar, ¿no? Y por eso tenemos un abanico completo, desde proyectos de cambio que realmente no dependen de que las personas trabajen de manera diferente para ser exitosos, hasta proyectos de cambio donde prácticamente todo el éxito del proyecto, todo el retorno de inversión que esperamos depende de que las personas trabajen de manera diferente, ¿no? Y eso nos lleva a una frase que está en la hoja 1 de este libro, de nuestro libro de gestión de cambio, que dice: los resultados de los cambios en el lugar de trabajo están intrínsecamente vinculados a los empleados teniendo que hacer su trabajo de manera diferente, ¿no? Entonces, vamos a tomarnos otro minuto y vamos a hacer ahora el siguiente ejercicio, que es: si tenemos ya en nuestra hoja de papel, por un lado, las razones por las cuales estamos cambiando, y por otro lado, tenemos los grupos que tienen que trabajar de manera diferente para que esas razones se materialicen. Ahora lo que les voy a pedir es que conectemos razones con grupos impactados y simplemente hagamos una reflexión sobre esta primera razón por la cual estamos cambiando, a qué grupos impacta, o dicho de otra manera, qué grupos de los que yo tengo aquí enlistados que tienen que trabajar de manera diferente tendrían que trabajar de manera distinta para que esta razón se materialice. En este caso, la razón número 1 requiere que nuestros 5 grupos trabajen de manera diferente, pero la razón 2 quizá requiera que nada más el grupo 1 y el 5 trabajen de manera diferente. La razón 3 impacta a estos 3 grupos, el C, D y E, y la razón 4 al A, al C y al E. Entonces, esto lo que nos está permitiendo es tener con mucho más precisión un mapa de con qué grupos tenemos que trabajar y de qué manera para hacer que cada una de estas razones se concrete, ¿no? Entonces, nos tomamos un minuto, por favor, para que ustedes en sus hojas hagan este mapeo de razones con grupos impactados y regresamos. Muy bien, continuamos. Una vez que tenemos esto identificado, que es el ejercicio que les pedí,
Otra reflexión aquí interesante sería, ¿qué porcentaje de los resultados que espero de mi cambio dependen de que las personas cambien la forma en que hacen su trabajo, ¿no? Yo estoy casi seguro que en la mayoría de los proyectos de cambio en los que ustedes están involucrados, la respuesta es mucho, 70, 80, 90, 100% del resultado esperado depende de que las personas hagan su trabajo de manera diferente, ¿no? Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Ahora, si tenemos claro que tenemos que acompañar a estos grupos de individuos en la organización a ir de cómo hoy trabajan a cómo tendrían que trabajar para que las razones de mi cambio se materialicen, ¿qué puedo hacer dentro de la organización para facilitar esas transiciones? Y aquí es donde entramos a nuestro célebre tema de gestión de cambio, ¿no? Y nuestro Chief Innovation Officer, Tim Creasy, utiliza mucho este ejemplo. Él dice, un correo electrónico enviado el lunes para mandar a la gente de entrenamiento a formación el martes y hacer un lanzamiento el miércoles, no es una manera de preparar y equipar a las personas para cambiar con éxito. Y a veces cuando uso este ejemplo, la gente me dice, no, espérate. A veces es correo el lunes para formación el lunes y lanzamiento el lunes en la tarde, ¿no? Entonces, realmente, pues evidentemente, si lo hacemos de esta manera, la gente no logra entender el porqué y no logra conectarlo con sus motivadores para realmente adoptar y usar estas nuevas soluciones, ¿no? Por ende, Change Management es al fin del día una ciencia que nos permite preparar, equipar y apoyar a las personas a través de los cambios que experimentan al ser parte de una organización. Y ahí es donde hace ya varios años desarrollamos este modelo de cambio individual que conocemos como ADKAR. Es hoy por hoy el modelo de cambio individual más utilizado a nivel mundial y habla de las 5 etapas, de las 5 fases por las que todo ser humano transita en un cambio exitoso, ¿no? Y estas 5 fases son awareness o alerta o conciencia del por qué está sucediendo el cambio, por qué está sucediendo ahora, qué consecuencias habría si ese cambio no se materializa. Y eso normalmente se traduce en gente que es capaz de decir, entiendo muy bien por qué estamos enfrentando este cambio o por qué estamos haciendo este cambio. Siguiente paso es lo que llamamos desire o deseo, que no es más que el tomar una decisión personal de participación e involucramiento en los cambios. Lo que hace el cambio organizacional tan difícil es que cada individuo que participa en ese cambio tiene que tomar su propia decisión de participar e involucrarse en el cambio y esa es una decisión individual. Y cuando se toma esa decisión, típicamente lo que escuchamos son cosas como ya pensé y ya tomé mi decisión de ser parte de este proceso, de involucrarme activamente en este proceso. Una vez que construimos conciencia y deseo, que es lo que conocemos como motivación, entonces entramos en una segunda fase que es ayudar a las personas ahora a saber cómo hacerlo. Y eso lo hacemos primero desde el conocimiento, darle los conocimientos para que sepa cómo hacerlo. Pero tener esos conocimientos en la cabeza no es suficiente. Tenemos que ayudar al individuo ahora a llevar esos conocimientos a conductas exhibidas en el lugar de trabajo. Y eso es lo que llamamos habilidad o ability en inglés. Y esto se traduce en individuos diciendo, no solo sé cómo hacerlo, sino ya lo estoy haciendo y claramente soy capaz de hacerlo, ¿no? Pero por último, el cambio tiene que reforzarse porque lo que no queremos es que sea una conducta temporal, sino que se vuelva ya la nueva manera en la que hago las cosas y para eso tenemos que reforzar. Y ahí típicamente lo que escuchamos de los individuos cuando logramos transitar exitosamente por estas 5 etapas y llegar al reforzamiento es continuaré haciendo esto que estoy haciendo. Entonces, esto que está a la derecha que dice escuchas, es lo que yo llamo el canto de victoria, ¿no? Cuando logramos finalmente que todos los individuos impactados por un cambio en una organización sean capaces de decir, entiendo por qué estamos haciendo esto,
tomé mi decisión personal de participar en esto, sé cómo hacerlo, soy capaz de hacerlo y lo voy a seguir haciendo, pues caray, tenemos ya un cambio adoptado y la gente claramente lo está usando, ¿no? Y para ello hemos construido una metodología de cambio organizacional que tiene un enfoque holístico. Ahorita les explico rápidamente en qué consiste eso. Construido como resultado de 20 años de investigar mejores prácticas y que verdaderamente posee un arsenal enorme de herramientas que están a nuestro alcance para hacer lo siguiente, que es primero entender, y aquí regresamos al contexto de COVID, entender claramente el tipo de cambio que estamos enfrentando. No hay dos cambios iguales, no hay dos organizaciones iguales, y entonces tener esta capacidad de personalizar y escalar adecuadamente nuestros esfuerzos para ser más exitosos. Después, crear una estrategia con entregables y planes para apoyar el ADKAR de cada uno de los individuos impactados por el cambio. Y esto nosotros lo hacemos a través de 5 grandes planes, que es un plan de comunicación, un plan de ruta del patrocinador, que es cómo acompañamos a los ejecutivos, que son los patrocinadores de estas iniciativas, para hacerlos patrocinadores efectivos, cómo acompañamos a los mandos medios, a jefes, supervisores, a ser mejores coaches en los procesos de cambio con su gente, cómo formamos, cómo entrenamos y cómo gestionamos la resistencia durante los procesos de cambio, ¿no? Y finalmente, como decíamos, no es un tema de entregar soluciones, es un tema de realizar beneficios, ¿no? Y para eso tenemos que asegurarnos que la gente, cuando llega al estado futuro, primero hace lo que tiene que hacer de forma adecuada y 2, permanece haciéndolo o decide hacerlo ya de forma permanente. Y esto es la fase tercera, la fase de reforzando el cambio, donde lo que buscamos es obtener retroalimentación de lo que está sucediendo, auditar cumplimientos de conductas en formas nuevas de trabajar, identificar brechas, causas raíz y implementar acciones correctivas, medir y medir. Tenemos scorecards muy interesantes que nos permiten conectar actividades con transiciones individuales con resultados de negocio. Y por último, muy importante como una estrategia de manejo de resistencia, celebrar éxitos aún desde el principio, éxitos tempranos, reconocerlos, celebrarlos, publicarlos, que esto es un mecanismo de manejo de resistencia muy poderoso, ¿no? Y al hablar de un enfoque holístico, realmente de lo que hablamos es de que el cambio en la organización lo hace todo mundo. Todo mundo en la organización tiene un rol particular que desempeñar. Desde luego, tenemos empleados, colaboradores, asociados que queremos que adopten y usen nuevas formas de trabajar. Y tenemos, por otro lado, líderes que esperamos que sean buenos líderes ABC. Este es un acrónimo de las 3 conductas o las 3 competencias que buscamos desarrollar en los líderes para que sean patrocinadores efectivos de cambio, estar activos, visibles, construir coaliciones, comunicar. Y por último, buscamos trabajar con estos mandos medios en hacer los buenos Clarks. Clark es un acrónimo que usamos inspirados en Clark Kent, Superman, y aquí lo que buscamos es que gerentes y supervisores verdaderamente se puedan volver Supermanes del cambio. Pero al fin del día, lo que deben de hacer bien es acompañar efectivamente a sus grupos en estos cambios, siendo buenos coaches de cambio, ¿no? Y por otro lado, tenemos un equipo de gestión de cambio que crea y habilita una estructura. Deberíamos de tener equipos de proyecto que nos dan una integración y nos mantienen enfocados en actividades, tareas, entregables, fechas, y lo que conocemos como las áreas de expertise, ¿no? Las áreas de apoyo, formación, comunicación, IT, que suelen ser típicamente las áreas de apoyo comunes, ¿no? Cuando logramos engranar todo esto en una organización y que cada quien conozca y sepa desempeñar su rol adecuadamente durante un proceso de cambio, el cambio sucede de manera mucho más efectiva, mucho más impactante, ¿no? Y esto nos ha llevado a analizar y tratar de entender cuáles son
los 7 contribuidores más importantes al éxito de un proyecto de cambio, ¿no? Si estamos buscando impulsar adopción y uso para entregar resultados esperados, necesitamos trabajar en el patrocinio ejecutivo de manera efectiva, habilitar a nuestros patrocinadores ejecutivos para que sean buenos líderes de cambio, trabajar en buenas estrategias de comunicación, generar el compromiso de los mandos medios de hacerse cargo de las transiciones individuales de sus reportes directos a través de ser buenos coaches, generar un compromiso de los empleados. Y esto es bastante profundo porque en el fondo lo que buscamos es que nuestros empleados, nuestros colaboradores dejen de ser víctimas de algo que les sucede y se vuelvan protagonistas de estas historias de cambio. Eso en sí mismo es ya un cambio individual muy poderoso que facilita los resultados organizacionales. También necesitamos mantener un enfoque claro, una estructura, una metodología para hacer las cosas de una cierta manera. Necesitamos claramente recursos económicos, recursos humanos y algo muy importante también, tenemos que ser capaces de integrar project management con change management y hacer que trabajen de la mano, ¿no? Estos son los 7 contribuidores más importantes al éxito de cualquier proyecto de cambio organizacional. Entonces, aquí lo que les pediría es, se nos está acabando el tiempo, pero vamos a transitar rápidamente por esto y les voy a pedir, vamos a tomarnos 30 segundos si les parece y hagamos una breve reflexión y pongan algunas reflexiones sobre su hoja de papel sobre esto, ¿no? ¿Qué tanto estamos usando hoy en nuestras organizaciones un enfoque estructurado para hacer frente a estos desafíos de cambio? ¿Qué tanto estamos dimensionando nuestros esfuerzos de gestión de cambio en base al cambio particular que tenemos frente a nosotros? ¿Tenemos presupuesto? ¿Tenemos gente haciendo gestión de cambio? ¿Tenemos recursos humanos designados a este esfuerzo? ¿Y estamos alineándonos con las mejores prácticas? ¿Estamos realmente utilizando lo que sabemos funciona bien en otras organizaciones? Tomémonos 30 segundos, por favor, para hacer esta reflexión y plasmar algunas ideas en su hoja de papel. Muy bien, continuamos. Bueno, finalmente llegamos a nuestro quinto principio de gestión de cambio, que es la razón por la cual hacemos todo esto, ¿no? Aplicamos gestión de cambio porque al fin del día no es la entrega de una solución lo que nos va a resolver o va a hacer realidad nuestro estado futuro, sino es realmente la realización de esos beneficios por los que abandonamos un estado actual y decidimos emprender esta aventura hacia un estado futuro que nos ofrece beneficios diferentes, ¿no? Y finalmente hacemos gestión de cambio porque queremos mejorar probabilidades de éxito. Aquí lo que estamos mostrando es una gráfica que correlaciona efectividad de gestión de cambio o eficiencia de gestión de cambio con objetivos alcanzados. Como podemos ver, entre mejor gestión de cambio hacemos, mayores probabilidades tenemos de alcanzar el 100% de nuestros objetivos o los objetivos del proyecto de cambio, ¿no? Mejorar resultados del proyecto, impulsar la reducción de beneficios, minimizar riesgos, reducir los costos de cosas, ¿no? Retrabajar, rediseñar, rehacer. Y curiosamente, entre mejor hacemos gestión de cambio también, obtenemos una correlación clara con probabilidades de terminar en la fecha prevista o antes de la fecha prevista y también terminar dentro del presupuesto, ¿no? Entonces, claramente, gestión de cambio nos permite maximizar las probabilidades de que nuestro proyecto alcance sus objetivos a tiempo y dentro del presupuesto. También aplicamos gestión de cambio, como vimos, para buscar que nuestro estado futuro sea lo más completo posible y por ende que realicemos el retorno de inversión que depende de las personas trabajando de manera diferente,
que logremos la mejora que buscamos y que alcancemos finalmente lo que esperábamos, ¿no? Buscamos hacer gestión de cambio para minimizar consecuencias negativas, frustración, confusión, resistencia. Mitigamos y reducimos los costos y riesgos, costos para la organización, costos para el proyecto y costos individuales, porque las transiciones inevitablemente representan riesgos, ¿no? Costos de retrabajo, de rehacer cosas, de reformar o reentrenar, rediseñar, redefinir, reintentar, ¿no? Hacemos gestión de cambio porque queremos finalmente impulsar los resultados que dependen de las personas, adoptando de forma rápida, en el mayor colectivo posible y con el mayor nivel de competencia de los nuevos cambios. Hacemos gestión de cambio porque queremos capturar el retorno de inversión que depende de las personas haciendo cosas diferentes y entregar resultados que al fin del día es retorno de inversión y resultados financieros, ¿no? Change Management, entonces, es prácticamente mover personas para obtener resultados. Y, bueno, ya vimos por qué obtenemos o aplicamos gestión de cambio. Y voy a dejarles esto de tarea para abrir un espacio rápido a preguntas y respuestas. Y quiero que, una vez terminado el webinar, hagan esta reflexión, ¿no? Identifiquen el valor que hacer una excelente gestión de cambio puede crear en sus organizaciones. Dicho de otra manera, si fuésemos capaces de acompañar de forma más efectiva y equipar a nuestros colaboradores para que transiten más exitosamente por estos cambios, ¿cómo se traduciría eso en valor para nuestras organizaciones? Y bueno, con esto concluyo. Estos son los 5 principios y antes de pasar y abrir un espacio de unos 3 minutos para preguntas y respuestas, quisiera simplemente pedirles que cuando hagan esta reflexión se hagan estas preguntas que están aquí: ¿cuál es la razón por la cual estamos cambiando? ¿Quiénes tienen que hacer el trabajo de manera diferente? ¿Cuáles son esos resultados colectivos que esperamos y cómo conectan con resultados individuales o con maneras de hacer el trabajo de manera diferente? ¿Qué tipo de gestión de cambio estoy haciendo y qué beneficios espero y qué tanto estoy dispuesto a invertir para realizar esos beneficios? Y por último, si me lo permiten, antes de abrir el espacio para preguntas, quisiera dejar este anuncio nada más. Si les interesa convertirse en expertos, tenemos en puerta una certificación ahora del 26 al 28 de junio en Madrid. Y para mayores informes está ahí el teléfono de Yolanda, está también mi teléfono y está un par de correos ahí a donde nos pueden contactar. Y bueno, tenemos 2 minutos y medio. Si podemos abrir espacio a algunas preguntas, por favor. Sí, pues muchas gracias, Roberto, Yolanda, por la exposición. Vamos muy rápido a las preguntas. ¿Cuáles son los retos de las empresas para estar un poco preparadas para utilizar este tipo de método? ¿Y qué distingue el método de ProSci de otras metodologías parecidas o similares de Change Management? Ok, bueno, primero, ¿qué nos hace diferentes? 20 años de investigación y en mejores prácticas y herramientas. Nosotros realmente tratamos de aprender muy bien qué funciona, qué no funciona en las organizaciones y traducirlo en estructura y herramientas que ponemos al alcance de las organizaciones, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos? Yo diría 2 recursos. Uno es presupuesto para hacer gestión de cambio. A veces no se asigna un presupuesto adecuado. Y 2, gente haciendo gestión de cambio. Es muy común que nos encontramos con muchos clientes que quieren hacer gestión de cambio, pero nadie en la organización tiene en su descripción de puesto hacer gestión de cambio como un rol que tienen que desempeñar. Pues pasamos a otra de las preguntas, es, según su experiencia, ¿a qué se debe que la gran mayoría de iniciativas de cambio, tanto de IT como fuera de este ámbito, sean erróneamente implementadas y no sostenibles en el tiempo? Yo creo que es un mal entendimiento de la naturaleza humana y por ende partir del principio que la resistencia siempre va a estar presente y después también una falta de entendimiento de que este es un trabajo individual. La unidad de medida de cambio es el individuo
y tenemos verdaderamente que crear una estructura en la organización que facilite que cada uno de los individuos haga estas transiciones individuales, ¿no? Muchas veces lo queremos ver en colectivo, lo queremos ver a nivel organizacional, pero se nos olvida que detrás de este cambio organizacional hay personas, ¿no? E individuos. Nos plantean también que la dificultad está en medir la velocidad de adopción, utilidad final y nivel de competencia y cómo impacta en el ROI. ¿Cómo pueden hacer esta medición? Bueno, ahí es donde el tema de las herramientas entra en juego, la construcción de dashboards y el aplicar herramientas para medir esto. Estos son al fin del día desafíos de uso y adopción, y hay herramientas, hay maneras de hacer cuestionarios, hacer observaciones, y ir realmente midiendo cómo vamos logrando que en el tiempo se suban las personas a esta nueva forma de trabajar, cuántos acaban subiendo y que también son capaces de hacer las nuevas cosas que tienen que hacer. Pues vamos con la última de las preguntas. Dentro del enfoque holístico, como comentabas, hay un grupo clave que es el comité de empresa, que incluso a veces puede bloquear el cambio. ¿Cómo se debe gestionar este grupo y si hay herramientas específicas para este colectivo? Sí, desde luego. La respuesta es ADKAR. Ellos tienen que pasar también por sus propios ADKARs sobre los cambios que están induciendo. Para que un líder ejecutivo sea congruente, tiene que él haber pasado primero por esta conciencia de por qué estoy haciendo esto, quiero o no quiero hacerlo, soy capaz de hacerlo, sé cómo hacerlo. Y solo hasta entonces él va a ser un líder de alto impacto. Sí hay herramientas, hay talleres, hay formas de acompañar a los líderes en desarrollar estas conductas y estas formas de entender el cambio nuevas que los hacen mucho más efectivos como líderes de cambio. Pues cerramos aquí. Agradecer a todos los asistentes su inscripción a este webinar. También muchísimas gracias tanto a Roberto como a Yolanda por esta colaboración. A los asistentes les recordamos que en los próximos días les haremos llegar todo el material con el contenido del webinar. Les emplazamos también a futuros seminarios y, en definitiva, esperamos que apliquen la gestión del cambio en sus organizaciones y que les haya resultado muy útil. Muy buenos días a todos y muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Hasta luego. Adiós.